Bueno, queremos dar las gracias al Señor de nuevo, porque en su misericordia nos permite tener este espacio apartado para compartirlo con todos ustedes que se conectan en estas redes virtuales, tanto en el Instagram como en el Facebook, para poder compartir la escritura cada viernes. Bueno, estamos continuando con el estudio de la carta de Pablo a los Gálatas. Este sería ya nuestro segundo estudio. El primero ya está disponible en nuestra página de Facebook, pero igual puedo enviárselos para que lo puedan ver desde el canal de YouTube y puedan disfrutarlo en algún otro momento, porque a veces las conexiones no están muy buenas y requieren de un tiempo aparte para verlo. Así que está disponible para que puedan seguir la secuencia. En ese primer estudio, lo que decíamos de la carta de Pablo a los Gálatas es que el apóstol tenía una gran preocupación por estas iglesias. Era un grupo de iglesias que él había fundado en su primer viaje misionero. Como ustedes saben, el libro de Hechos registra 3 viajes misioneros. Algunos suponen que Pablo hizo un cuarto viaje misionero que no está registrado totalmente en el libro de Hechos, pero por las cartas y por algunos otros datos, entonces se asume que Pablo hizo un cuarto viaje misionero. Bueno, el primero de esos viajes misioneros fue a la región de Galacia, la parte sur de Galacia, y él junto con Bernabé y otro joven que lo acompañaba de nombre Juan Marcos, emprendió ese primer viaje misionero a esa región sur de Galacia, donde estaban las ciudades de Listra, la ciudad de Iconio, la ciudad de Derbe, la ciudad de Antioquía de Pisidia. Entonces Pablo fue a estas varias ciudades, predicó el evangelio, y hubo una gran cantidad de personas que respondieron al Señor y fueron fundadas varias iglesias allí en esa zona, quizás 4 o 5 iglesias. Y luego, por supuesto, Pablo regresa a Antioquía, donde programa un segundo viaje misionero, y ese viaje misionero lo desarrolló en otra región llamada Macedonia, donde estaban otras ciudades, como por ejemplo estaba Filipo, estaba Tesalónica, estaba Atenas, Corinto, Berea. Y en ese segundo viaje misionero, justamente ya casi al final de ese segundo viaje misionero, se entera Pablo de que esas primeras iglesias que él había fundado estaban amenazadas por una corriente de pensamiento que decía más o menos así: bueno, es verdad que las personas habían llegado a Cristo, y eso era algo, por supuesto, digno de reconocer y digno de aplaudir, pero estas personas que habían conocido a Cristo todavía necesitaban algo más para poder completar su salvación. Fíjense los términos que estoy utilizando. Creer en Cristo es una cosa, pero recibir la salvación total, el beneplácito de Dios, requería que estas personas cumplieran algo más que solo creer en Cristo. ¿Y qué era ese algo más? Obedecer la ley de Moisés, obedecer los preceptos que Moisés había establecido en la ley y que formaban el núcleo de otra religión que se llamaba judaísmo, o que se llama judaísmo, porque todavía está. Entonces el judaísmo era un movimiento religioso que se centraba en la ley de Moisés como su columna vertebral y como la garantía de que uno realmente estaba agradando a Dios y obteniendo esa salvación. Entonces habían unos judíos que viajaron hacia la región de Galacia, encontraron estas iglesias, los felicitaron porque habían tomado esta decisión y les dijeron: bueno, ahora necesitan algo más, necesitan circuncidarse, que era la señal del pacto que hacía que el pueblo de Israel se convirtiera en pueblo de Dios, y además necesitaban cumplir con los preceptos y los mandamientos de la ley de Moisés, que incluía una cantidad de regulaciones en cuanto a las comidas, en cuanto a las dietas, en cuanto a los días festivos. Si no cumplían eso, entonces esa salvación no estaba completa. Eso fue el peligro que invadió a esas primeras iglesias que el apóstol Pablo fundó. Entonces Pablo estaba allí bien preocupado por eso, porque eso estaba amenazando con
afectar, por supuesto, la fe de esta naciente iglesia. Entonces, este proceso de, vamos a decir, de amenaza doctrinal que estaba afectando a las iglesias nacientes, a estas primeras iglesias que el apóstol Pablo fundó, el apóstol, por supuesto, se preocupó y escribió esta carta a este grupo de iglesias justamente para tratar de contrarrestar, para tratar de detener esa amenaza. Entonces, de eso se trata la carta a los Gálatas. Una advertencia acerca de desviarse de la fe. Noten que el apóstol, cuando inicia su carta, que las primeras palabras en una carta siempre son de saludo, quién la escribe, a quién la escribe, y así Pablo se presenta como apóstol, y luego a las iglesias que están en Galacia dice gracia y paz, que es parte del saludo normal en una carta. Y normalmente en las cartas siempre hay una especie de acción de gracias. O sea, después del saludo inicial hay una parte que se llama acción de gracias. Pablo omite esa acción de gracias. En vez de dar gracias, entra directamente en el tema. Entra directamente en el problema que a él le preocupa y que le afecta, porque hasta emocionalmente Pablo estaba afectado. Y en el versículo 6, de una vez, entró en el tema con estas palabras: estoy maravillado de que tan pronto, porque no había pasado mucho tiempo después que Pablo había fundado esas iglesias, quizás 2-3 años, hasta que entró esta amenaza. Por eso él dice: tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces ahí está la preocupación de Pablo. ¿Cómo es que ustedes se han dejado envolver en esta especie de fraude espiritual con estas personas que han venido a predicarles un evangelio diferente, que los han confundido, que los han desviado, y entonces les han prestado a ustedes atención a esos falsos maestros? Él dice: estoy sorprendido. La palabra sorprendido tiene una especie de sabor a tristeza, de sabor a preocupación y algo de angustia. Estoy angustiado, puede ser una buena traducción también. Y por supuesto, él dice para seguir un evangelio diferente, que era este que traían estas personas. Y luego aclara en el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Entonces Pablo es firme. Y en los versículos 8 y 9, él declara un anatema, o sea, coloca a toda persona, no importa quién fuese, que traiga otro evangelio, lo coloca como un anatema. La palabra anatema significa bajo el juicio severo de Dios. Una persona que está bajo el juicio duro de Dios. Ya el juicio de Dios es bastante duro, sin colocarle la palabra severo, pero anatema es como un extremo. Es decir, esta persona está esperando el juicio implacable de Dios, que no va a perdonar este pecado de pervertir el evangelio. Porque si hay algo horrendo en este mundo, es que alguien le cierre a otra persona la puerta de la salvación. Imagínense que haya una ventana donde diga por aquí, o una puerta donde alguien diga por aquí puedo entrar al reino de los cielos, y venga otra persona y se la cierre y le diga: no, por aquí tú no puedes entrar, tú podrías entrar por allá, por aquella otra puerta, y engañarlo. Eso es algo horrendo, horrible. Por eso Pablo lo coloca bajo un anatema. Si alguna persona o un ángel del cielo inclusive viene y les practica otro evangelio, el tal sea anatema, o sea, se coloca bajo el severo juicio de Dios. Y luego de este primer párrafo, que son los versículos 6 al 10, donde Pablo expresa su preocupación, donde Pablo dice que no hay otro evangelio sino el verdadero, el que él les llevó a estas iglesias. Entonces ahora Pablo va a empezar a argumentar por qué el evangelio que él trajo es el verdadero evangelio, que no es cualquier mensaje, que es un mensaje que no inventó Pablo, o sea, no era propio de Pablo, y que ningún ser humano se lo dio a Pablo para que Pablo lo predicase, como que le hubiesen escrito un libro de instrucciones y decirle: bueno, Pablo, esto es lo que tú vas a llevar allá a esas ciudades. Pablo dice: no, el evangelio que yo traje fue un evangelio singular, fue un evangelio único,
fue un evangelio de origen divino. Y aquí están las pruebas, aquí están las demostraciones por las cuales yo les digo que este evangelio es particular, de origen divino, sobrenatural, y ustedes deben prestarle total atención a ese evangelio. Ese argumento Pablo lo empieza a desarrollar en el versículo 11, capítulo 1, versículo 11, y continúa hasta el capítulo 2, y casi hasta el final del capítulo 2, el apóstol desarrolla ese argumento y empieza hablando de él como persona, explicando un poco quién era él, de dónde viene él, para demostrar que él era la persona menos indicada y que remotamente pudiera alguien imaginar que él iba a ser predicador del evangelio. No, porque Pablo era, al contrario, una persona opuesta al evangelio. Así que es interesante notar cómo es un texto, este párrafo a partir del versículo 11 es un texto biográfico, porque Pablo está hablando de sí mismo, de su experiencia, para demostrar que este evangelio no fue inventado por él. Entonces, versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, noten las palabras, no es según hombre, dice él en el versículo 11. O sea, no tiene procedencia humana. Luego en el 12 dice: pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, aquí este evangelio que yo les comunico no fue un evangelio que yo escribí, no fue un evangelio que yo inventé, no fue de naturaleza humana, sino que fue directamente por revelación de Jesucristo, fue algo sobrenatural. Y entonces va a explicar a qué se debe ese carácter sobrenatural del evangelio. En los versículos 13 y 14, que de nuevo repito, son textos biográficos, porque son textos de una autodescripción de quién era Pablo, de lo que él había sido en el pasado y de quién él se constituyó después. Dice en el versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Vean los detalles que Pablo nos está suministrando aquí. Dice que ellos ya habían oído. Por cierto que sí, esa región del Asia Menor y de la parte sur de Galacia, por supuesto, ya se había corrido la voz de esa gran persecución que había emprendido Saulo de Tarso, que era el nombre como Pablo era conocido antes de su conversión. Ya dice: habían oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Judaísmo es la religión, como ya lo había dicho antes, la religión que mantenía que el eje de la vida era la ley de Moisés. Se basaba en la ley de Moisés, se basaba en el pacto hecho entre Dios y el pueblo de Israel, cuya señal era la circuncisión. O sea que todo varón que naciera a los 8 días de nacido se le cortaba de su miembro el prepucio, y así quedaba esa marca o ese distintivo de que esa persona pertenecía al pueblo de Dios y era un judío ya no de sangre sino por la fe. Luego él decía: yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Noten esos dos verbos. Siempre es bueno que estemos pendientes de los verbos. Los verbos representan como el núcleo de la acción en cualquier oración. Entonces, dos verbos utiliza Pablo para referirse a su tarea dentro del judaísmo. Dice que perseguía sobremanera. O sea, perseguir ya es algo fuerte, pero perseguía sobremanera, o sea, de una forma bastante notoria, bastante intensa, diríamos nosotros, bastante fuerte. Perseguía sobremanera a la iglesia. Pero además de perseguirla, usa otro verbo: y la asolaba, que significa la destruía. Esa era la palabra. Asolar significa desterrar, destruir, quitar. Es como que algo está colocado en una superficie y uno lo quita. La intención de Pablo entonces era destruir o exterminar a la iglesia, donde quiera que ésta se encontrara. O sea, pudiéramos decir que Pablo era un terminator de la iglesia. Alguien que vino o que se planteó como misión
desaparecer de la faz de la tierra a ese grupo que se llamaba cristiano. Y hay algunos pasajes en el libro de Hechos donde el mismo Pablo, de su propia boca, nos comenta esa actitud de desolar a la iglesia. Fíjense, por ejemplo, Hechos capítulo 22, versículo 4, dice el apóstol lo siguiente: perseguía yo este camino hasta la muerte, dice, hasta la muerte, o sea, hasta la extinción, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. O sea, los atrapaba y los llevaba a la cárcel. Como el sumo sacerdote también me es testigo, decía él, y todos los ancianos, está hablando del Sanedrín, el máximo tribunal judío, o sea, que ellos mismos le daban al apóstol Pablo cartas, dice él. Recibí cartas de ellos para los hermanos y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Y también en el capítulo 26 del mismo libro de Hechos, dice en el versículo 9, en estos dos relatos Pablo está hablando de su situación cuando él era un perseguidor de la iglesia. Dice en el versículo 9, yo ciertamente, noten las palabras de él, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, dice Pablo, yo di mi voto. Eso nos recuerda aquella escena, ¿verdad? En Hechos capítulo 7, cuando Esteban, el primer mártir cristiano, lo apedrean. ¿Y quién estaba allí viendo ese ajusticiamiento? Estaba Pablo allí. Y dice que la ropa de las personas que lo estaban apedreando eran colocadas a los pies de Pablo. Allí eran colocadas. Entonces noten que realmente era algo fuerte para el apóstol, incluso haberlo vivido así. Luego, después en otras cartas, él dice que, bueno, Dios lo llamó a misericordia porque él lo hizo en ignorancia. Pero dice que muchas veces castigaba a todos en la sinagoga, los forzaba a blasfemar. O sea que el apóstol Pablo obligaba a los cristianos a blasfemar el nombre de Jesús, a decir cosas blasfemas contra el nombre de Jesús. Y dice que enfurecido sobremanera, estoy leyendo Hechos 26, versículo 11, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Por eso va de Jerusalén hasta Damasco, que era una ciudad distinta a Jerusalén, para perseguirlo. Y fue en ese trayecto de Jerusalén a Damasco cuando Cristo se le aparece. A eso se refería el apóstol cuando dice aquí en Gálatas que él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él tenía como objetivo exterminar a la iglesia. Tenía como objetivo que la iglesia desapareciera. Entonces noten que realmente fue una parte triste en la vida del apóstol, una historia muy triste en su currículo, y él lo hacía con mucho orgullo. Él pensaba que estaba haciendo algo que le agradaba a Dios. Y en el versículo 14 añade que él en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos, porque era más celoso, dice él en el versículo 14 de Gálatas 1, más celoso de las tradiciones de los padres. Y también lo dice con orgullo. Es decir, yo era una persona sumamente aventajada, superaba a mis contemporáneos en cumplir la ley de Moisés, en cumplir los preceptos de nuestros antepasados, de sus padres, dice, las tradiciones. Normalmente se ha identificado que la suma de las leyes, de las ordenanzas, incluso de los preceptos de los rabinos, etcétera, eran más o menos unos 613 mandamientos. Cuando Pablo dice que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos, está señalando que ciertamente él estaba por encima de todos en guardar esos 613 mandamientos. O sea que si la mayoría en promedio guardaba unos 100, 200, Pablo guardaba
600, por decir algo. Le faltaban 13, pero guardaba 600. Eso significa aventajaba a muchos de mis contemporáneos en el cumplimiento de esas ordenanzas. O sea que Pablo era una persona realmente celosa, celosa de guardar la ley y celosa de que nadie amenazara esa ley. Por eso él encontró que el cristianismo era una amenaza al judaísmo. El cristianismo era una amenaza al judaísmo y como tal debería de desaparecer, debería de ser eliminado. Por eso la violencia, la fuerza con la que lo persiguió. Pero el versículo 15, a partir del versículo 15, cambia el tono de lo que Pablo está diciendo. Y enseguida entonces dice el apóstol, pero cuando agradó a Dios, fíjense, el pero es una conjunción adversativa que coloca un contraste entre lo que acababa de decir y lo que ahora va a decir. Pero cuando agradó a Dios, o sea, Dios en su gracia y su misericordia, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice él, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Otra vez quiero resaltar los tres verbos que aparecen entre el versículo 15 y el 16. Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Dios lo llamó por su gracia. Y Dios reveló a Cristo en Pablo. Tres situaciones que ocurrieron en la vida del apóstol. Primero, él siente, él sabe, él entiende que Dios lo apartó desde antes de nacer. Eso significa desde el vientre de su madre. No había nacido y ya Dios había decidido qué iba a ser de Pablo. No había nacido y ya Dios había señalado qué iba a ser de la vida del apóstol Pablo. Entonces, ese es un convencimiento que tiene Pablo y lo coloca dentro de los conceptos proféticos que Isaías y Jeremías también mostraron en algún momento diciendo que Dios los había escogido desde antes de nacer. Dios los había escogido a ellos para la misión que les dio como profetas antes que vinieran al mundo. Esto es interesante. Es una conciencia de la selección divina o de la predestinación, esto que llamamos en algunos círculos teológicos la predestinación. Es decir, que Dios antes que uno nazca ya tiene como un destino para nosotros. Ese es el concepto. Y Pablo entiende y se siente y se identifica con esa idea. Por eso dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Ahora, con todo lo que Pablo fue, un terminator para la iglesia, alguien que si no hubiese sido llamado, de pronto la iglesia hubiese desaparecido de la faz de la tierra en ese momento histórico, a pesar de todo eso, él contempla que ya Dios lo tenía listo como un instrumento para lo que iba a venir después. Qué interesante ese concepto y cómo se contrasta lo que él estaba haciendo, persiguiendo a la iglesia para exterminarlo, con el plan que ya Dios tenía previamente en su mente y en su corazón. Y luego dice que Dios lo llamó por su gracia. Ahora aquí hay dos cosas interesantes. Una es que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y otra que Dios lo llamó en algún momento histórico, en algún espacio geográfico. Entonces Dios manifiesta esa voluntad que había ya determinado de lo que iba a ser Pablo, lo manifiesta en el tiempo y en el espacio y en un contexto histórico particular. Pablo estaba llevando cartas desde Jerusalén hasta Damasco, justamente para perseguir a los cristianos, para traerlos de Damasco, meterlos presos y por supuesto apoyar la muerte y el exterminio de muchos cristianos. Él dice que eso para él era su misión. Pero cuando iba camino a Damasco, justamente allí tuvo una experiencia traumática, desgarradora para él, muy frustrante, porque resulta que en una luz le ilumina el rostro en pleno día, lo enceguece, él cae al suelo, todo confundido, y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él en su confusión dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas en contra
de un clavo, de una espina. Imagínense qué contradicción darle patadas a una espina, a un clavo, que tú sabes que más bien tú te vas a herir, tú te vas a lastimar el pie. Esa es la figura que utiliza Jesús. Le dice a Pablo, es muy frustrante para ti estar persiguiéndome a mí, porque el que se está haciendo daño eres tú, no soy yo. Tú crees que estás acabando con la iglesia y el que te estás acabando eres tú. Así que considéralo, gira, da la vuelta y no sigas persiguiéndome, porque contra el Señor, ¿quién puede? Contra Dios, ¿quién puede? Entonces Pablo tuvo que reconocer y asumir que realmente estaba en el camino equivocado. Quedó ciego, tuvieron que llevarlo de la mano. Terminó llegando, por cierto, hasta la ciudad de Damasco, y allí por 3 días no comió, no bebió, estuvo encerrado en una casa de una persona que se llamaba Judas. Allí estuvo encerrado sin ver a nadie, orando, pensando, ¿qué va a pasar de mí? Esta experiencia que acabo de vivir. Entonces, eso es lo que Pablo quiere decir cuando en el versículo 15 del capítulo 1 de Gálatas dice, Dios me llamó por su gracia. Y luego dice, y reveló a su Hijo en mí, que fue esa experiencia. Cristo se manifestó en mi vida, tocó mi corazón, me transformó. Es decir, giró su manera de pensar en 180 grados, y de ver el evangelio como una amenaza, ver el evangelio como un peligro para el judaísmo, entonces luego se convierte en uno que va a proclamar el evangelio, en uno que va a pelear para proteger el evangelio, en uno que finalmente va a dar su vida, como lo hizo Jesús, por el mensaje del evangelio. Entonces dice Pablo que cuando le agradó a Dios apartarlo desde el vientre de su madre y llamarlo y revelar a su Hijo, no consultó enseguida con carne y sangre. ¿Y por qué Pablo quiere aclarar esto? Justamente él le quiere transmitir a los Gálatas que después de su experiencia con Cristo, él no buscó a personas para que le explicaran, para que le aclararan. Y eso pasó de verdad. Él estuvo encerrado, él no habló con nadie, él no vio a nadie. Y todo lo que en su mente estaba flotando, esos pensamientos, esas dudas, esas ideas, eran contacto directo que él tenía con el mismo Señor. La única persona que dice el texto que se acercó a Pablo después de esos 3 días que él estuvo orando y sin comer, estaba separado totalmente, fue un discípulo precisamente de esta ciudad en Damasco, que se llamaba Ananías, a quien el Señor ya le había hablado. Ananías, quiero que vayas a la calle llamada derecha, y allí en la casa de un tal Judas vas a encontrar a Saulo de Tarso, y quiero que le des un mensaje de parte mía. ¿Se imaginan Ananías cómo reaccionó? Era natural, cualquiera de nosotros hubiese reaccionado igual. Le dijo al Señor, Señor, pero tú sabes quién era ese hombre. Ese hombre era Terminator para la iglesia, era un destructor, un exterminador, y vino aquí con cartas del Sanedrín para aniquilarnos a todos nosotros. ¿Cómo es que yo voy a ir allá y me le voy a presentar? Y el Señor habló con Ananías, le dijo, no te preocupes, ya yo me le revelé a él, ya yo le hablé a él, y él te está esperando, él sabe que tú vas. A él hay que decirle que va a ser instrumento escogido en mis manos para revelar mi nombre ante los príncipes, ante los gentiles y ante los mismos judíos. Así que ve y háblale, porque él te está esperando. Fue así entonces como Ananías se mueve y llega a la casa en donde estaba Saulo y le da el mensaje que el Señor le había comunicado. Y hace 2 cosas importantes. Una, ora por él, le impone sus manos sobre Saulo, y Saulo recupera la vista, porque acuérdense que estaba ciego, había quedado ciego de esa impresión, esa luz que cayó sobre su rostro y lo tumbó a tierra. Él había quedado ciego. Y luego Ananías lo bautiza.
O sea, tuvo Ananías el privilegio de bautizar a Saulo, y con estas dos cosas, imponer sus manos para recuperar a su vista y luego bautizarlo, entonces Pablo se anima, Pablo come, recupera sus fuerzas, entonces dice que allí empezó a predicar, allí empezó a comunicar el evangelio entonces a las personas que estaban allí en Damasco. Entraba en las mismas sinagogas judías, y por cierto que los judíos se confundían todos porque decían, bueno, pero este hombre no era el que hasta hace 2-3 días venía persiguiendo a los cristianos y ahora nos está diciendo que Cristo sí es el Mesías, nos está diciendo que Cristo es el Señor. Algunos, por supuesto, confesaban al Señor, otros quedaban muy confundidos con ese mensaje del apóstol Pablo. Pero él realmente, como él dice acá en el versículo 16, él no consultó enseguida con carne y sangre, o sea, con alguna persona humana para que le explicara qué era lo que estaba pasando. Todo fue una conexión directa y profunda con el Señor. Y luego que aparece Ananías y ora por él, él recibe la vista, se bautiza y emprende una actitud de evangelizar. Luego en el 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lo que Pablo está diciendo aquí es muy interesante porque todo se resume en un concepto. Yo tuve un encuentro personal muy especial con Cristo resucitado y yo no recibí de ninguna persona una explicación, una orientación, una ampliación de eso que me había pasado. No. Y no fui tampoco a Jerusalén, porque en Jerusalén estaban los propios apóstoles, los discípulos directos de Jesús, a quienes él encomendó en Mateo 28, 19 y 20, a que discipularan a las naciones. Pablo dice, yo no fui a ellos, a Pedro, a Juan, a Andrés, no fui a ellos, sino que dice que se fue para Arabia. Arabia es una gran zona, que es un desierto prácticamente, es muy grande. Pablo no dice a qué parte de Arabia fue, ni dice cuánto tiempo estuvo en Arabia. Dice que fue a esa región y luego volvió a Damasco, o sea, a donde había estado él cuando el Señor se le aparece en el camino. Arabia, dicen algunos, fue quizás el lugar escogido por Pablo para él meditar, orar, dedicar un tiempo a pensar en todo esto que le había pasado. Una experiencia fuerte, una experiencia que, como dije al principio, fue traumática para él, fue regenerativa, fue transformacional. Todo su mundo cambió. Venía de un concepto en que el judaísmo era el único camino de salvación y de agradar a Dios a través de cumplir la ley de Moisés, y todo eso giró en pocos segundos cuando Cristo, a través de una manifestación de luz, lo confronta y le dice, no, ese camino no es. Yo soy Jesús a quien tú persigues, tienes que cambiar tu manera de pensar. Entonces algunos dicen que se fue a Arabia, quizás a una parte sola, para estar allí, que en un tiempo de meditación, de reflexión, de pensamiento profundo, y como preguntando, Señor, ¿qué es esto que me ha ocurrido? Ayúdame a entender. Algunos incluso señalan que fue allí donde él vivió aquella experiencia que relata en la segunda carta a los Corintios, donde Pablo dice que fue al tercer cielo y él vio cosas y oyó cosas demasiado maravillosas para poder contarlas. Algunos dicen que fue allí, en esa experiencia relatada acá, que él experimentó ese éxtasis. Bueno, pudo ser. Eso es una posibilidad. Pero la verdad es que no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que fue a hacer a Arabia. Otros dicen que incluso él pudo estar predicando el evangelio en Arabia. Eso es posible. No me imagino a Pablo tranquilo. No me imagino un Pablo sentado sin comunicar el evangelio a alguna persona cercana. Así que sí pudo haber también predicado el evangelio en Arabia. Y las dos cosas pudo haberlo hecho el apóstol en ese tiempo. Dedicado un tiempo a la reflexión y también compartir el evangelio con algunos. Eso es muy posible.
Lo cierto es que él destaca que realmente en esa experiencia primaria de encontrarse con Cristo, no buscó la ayuda de alguna persona allí cercana que le explicara lo que había pasado, tampoco fue a Jerusalén para recibir orientación de los que habían sido apóstoles primero que él, sino que se fue a un lugar desierto, a un lugar solo, quizás para pensar, para meditar, y luego regresa a Damasco. Esta es la primera parte biográfica o autodescriptiva del apóstol que enfatiza el origen sobrenatural de ese evangelio que él predica. Lo que él quiere persuadir a los Gálatas o a las iglesias de Galacia es que realmente el evangelio que él predicaba era de un origen sobrenatural. Era imposible, humanamente hablando, que alguien como Pablo llegara al evangelio por su trasfondo, porque era un perseguidor implacable de la iglesia, por un lado, y por otro lado porque era un celoso guardián de los mandamientos, a tal punto que consideró el cristianismo como una amenaza real a esa fe judía y por lo tanto quería exterminarla. Así que si hay alguien que uno hubiese pensado que no había ninguna posibilidad de conocer el evangelio, ese era Pablo, por ese trasfondo. Y él dice, sin embargo, no fue así. El Señor en su misericordia, dice él, en su gracia, me escogió desde el vientre de mi madre, para luego llevarme a ese punto de encuentro con Cristo y finalmente para hacerme ver que yo estaba equivocado. Esa es la primera parte que el apóstol cuenta para decirle a los Gálatas acerca de esa naturaleza especial, particular, distintiva del evangelio que él predicaba. Luego, la siguiente semana vamos a avanzar un poco en esa biografía que él señala, y es donde está destacando, por cierto, justamente ese concepto de que él le había entendido por sí solo, sin la ayuda de otras personas, la naturaleza de ese evangelio y en qué consistía el mensaje. Por eso él era muy celoso en guardar el contenido intacto de ese mensaje que recibió. Así como fue celoso para perseguir a la iglesia, también es celoso para guardar, para proteger el significado completo del evangelio, tal como él lo recibió. Por eso vemos a un Pablo tan intenso, porque él dice, como yo lo recibí, así lo cuido, así lo preservo, y no quiero que ustedes se desvíen de ese evangelio. Permítame derivar quizás dos aplicaciones prácticas para nosotros, como una especie de reflexión final de este pasaje. Bueno, en primer lugar, algo que me llamó la atención cuando leí este texto es ratificar otra vez que en la vida de todo cristiano hay un antes y un después. Hay un antes de conocer a Cristo y hay un después de conocer a Cristo. Aquí lo vemos en Pablo. ¿Quién era él antes? Un perseguidor de la iglesia, un guardián celoso de los mandamientos y los preceptos de la ley de Moisés, alguien que no tenía escrúpulos, no solamente para perseguir y matar a cualquier persona que se opusiera a su manera de pensar en cuanto a la fe y en cuanto a la ley de Moisés, sino que él propiciaba el exterminio de la iglesia. Y luego, ¿qué llegó a ser él? El paladín del evangelio. Algunos lo llaman el primer teólogo del evangelio en la historia de la iglesia. Y ciertamente Pablo, con sus 13 cartas, con sus 3 o 4 viajes misioneros, plantó un fundamento profundo, serio de la fe cristiana. Así que con toda propiedad puede ser llamado el primer teólogo cristiano, un proclamador del evangelio, un defensor del evangelio. Y uno puede pensar eso de uno mismo también. Nosotros tenemos un antes y un después. Antes de conocer a Cristo, ¿quién éramos? ¿Cómo pensábamos? ¿Cómo actuábamos? Después de conocer a Cristo, él hizo una marca bien importante en nosotros y ahora tenemos otra forma de pensar, otra forma de actuar, otra forma de hablar que nos acerca más a la voluntad de Dios. Por eso yo siempre digo, si tu vida actual como cristiano es igual a la vida que tenías antes de conocer a Cristo, algo anda mal. Algo anda mal, porque no puede ser que una persona tenga un encuentro con Cristo y siga viviendo de la misma manera
de antes de conocer al Señor. Eso no puede ser, es incompatible. Cristo coloca un antes y un después en la vida de todo aquel que le conoce. Un segundo elemento que resalta en este texto es que no podemos luchar contra Dios. No podemos luchar contra Dios. Dios es mucho más poderoso que nosotros. Es todopoderoso. A veces nosotros nos empeñamos en tomar ciertos caminos. A veces nosotros nos ofuscamos y queremos lograr ciertas cosas, aún sabiendo que esto no es la voluntad de Dios. Y hay personas que caminan erráticas, quizás sinceramente, pero equivocadas. Pablo estaba sinceramente equivocado. Él creía que lo que estaba haciendo era lo correcto, y no era así. Entonces Dios tiene que quebrantarnos, Dios tiene que humillarnos, Dios tiene que hacernos tocar fondo. Y desde ese quebrantamiento y ese tocar fondo es que nosotros podemos levantarnos, que nosotros podemos ver la luz de Dios y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Ya estoy derrotado, ya estoy en el suelo, no tengo fuerzas. Y es en ese momento en que Dios dice: bueno, quiero que sigas mi voluntad. Es este el camino que yo quiero para ti. Pablo intentó con todas sus fuerzas lograr sus objetivos en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, fue quebrantado por la presencia misma del Señor. Y estando allí derrotado, sin armas, totalmente tocando fondo, la voz dulce del Maestro lo devuelve al verdadero camino, que era el camino del Señor. Porque contra el Señor no podemos. Podemos allí golpear la pared 1, 2, 3 veces y seremos como aquel que le está dando patadas a un clavo, dañándonos a nosotros mismos, sufriendo como resultado de nuestras propias decisiones. Y es allí ya exhaustos, totalmente quebrados y frágiles, que tenemos la sensibilidad para escuchar lo que Dios quiere que hagamos, tal cual como le pasó al apóstol Pablo. Así que yo creo que es importante para nosotros sensibilizar nuestro oído espiritual para saber cuándo estamos dándole patadas a un clavo, patadas a una espina, y nos estamos dañando nosotros mismos porque vamos tomando un rumbo contrario a la voluntad de Dios. Contra Dios no podremos. Él nos va a tocar, Él nos va a hacer ver nuestro error, y más vale que tengamos la sensibilidad suficiente como la tuvo Pablo. A pesar de su arraigo en el judaísmo, tengamos la sensibilidad suficiente para regresar al camino correcto. Que Dios nos bendiga y que esta reflexión haya podido ser útil para todos, ayudarnos a pensar en lo que es realmente lo que el Señor quiere que hagamos, en escuchar su voz y obedecerle tal cual como hizo el apóstol Pablo. Bueno, mis amados, que Dios les guarde a todos, que este fin de semana sea un fin de semana bendecido por el Señor, que podamos asistir a una congregación donde podamos recibir el alimento sólido de la palabra. Recuerden que es importante alimentarnos de la Escritura, una iglesia donde se alabe al Señor, donde se adore su nombre, donde se reciba ese alimento sólido que tanto nosotros necesitamos como creyentes. Y por supuesto siempre les recuerdo visitar nuestra página web www.pro-meta.org www.pro-meta.org Prometa, que es nuestro seminario que ofrece formación teológica, de interpretación de la Biblia, formación de liderazgo, desarrollo de los dones y ministerios. Entonces, para que todos nosotros podamos recibir ese alimento sólido de la palabra y entrenarnos para servir al Señor. También pueden escribirnos a nuestro correo admisiones@pro-meta.org, donde también les vamos a responder con todo gusto. Que Dios les bendiga y un abrazo para todos.